Muy buenas noches, Dalcy. Una alegría que podamos encontrarnos en este espacio. Vamos a esperar que vayan sumándose los demás para ir respondiendo las inquietudes que han ido planteando a través de la página correspondiente. Si gustan ir escribiendo algunas otras dudas, ideal para que podamos ir absolviéndolas. Muy buenas noches, Mario. Una alegría que podamos estar compartiendo. Muy buenas noches, Pam. Genial, vamos aumentando cada vez más. Muy buenas noches, Nabel. Buenas noches, José. Elsa, muy buenas noches. Ya tengo registrada una de las consultas. Muy buenas noches, Mafardo, Sara. Bienvenidos. Una alegría que podamos encontrarnos en este espacio. Elba, María Teresa, Elvis, muy buenas noches. Gracias, María Teresa. Daniela y Javier Miguel, bienvenidos. Bienvenido, Walter. Desde San Lucas, qué bien. Vamos a estar juntos a través de esta tecnología desde varios lugares del país. Buenas noches, bienvenido. Marcela, muy buenas noches. Gladys, bienvenida, buenas noches. Desde Cochabamba, qué bien. Me imagino que están disfrutando de buen clima. En La Paz está un poquito frío, pero la verdad es que también el clima está bastante bien. Ángel, buenas noches. Techi, muy buenas noches. Por el tema de tiempo, si les parece, podemos ir dando algunas pautas de las preguntas que han ido formulando en la plataforma. Emilio, bienvenido, buenas noches. Hay un tema que me doy cuenta que es central y que no ha quedado del todo claro en el material, por lo que vale la pena que lo reforcemos. Gladys, bienvenida. Ah, está haciendo frío en Cochabamba. Ah, entonces les estamos disfrutando nosotros un poquito de mejor clima, aunque está variable en La Paz. Quiero poner un poco de énfasis del material que hemos visto en lo que se refiere a la personalidad jurídica. Margot, bienvenida, buenas noches. Es un tema complejo en cuanto a que la normativa en Bolivia no es tan clara como quisiéramos que fuera. Pero sí es importante diferenciar lo que es una persona jurídica sin fines de lucro respecto a una persona jurídica con fines de lucro, porque tanto el Estado como el común de las personas nos hemos hecho a la idea de que una persona jurídica sin fines de lucro es una persona jurídica que debe funcionar sin ningún ingreso. Y la verdad es que eso no es real. Porque si tuviera ingresos, no tendría forma de encarar la responsabilidad que tiene con su funcionamiento. Una persona jurídica sin fines de lucro se crea con una finalidad determinada. En términos generales, una finalidad de servicio altruista que no está buscando enriquecer a nadie, está buscando dar un servicio, pero no por eso no podría tener ingresos. Este tema es fundamental y la verdad es que ha sido muy complejo tratarlo con instancias como impuestos, Caja Nacional de Salud, Ministerio del Trabajo, en realidad todas las instancias del Estado, porque no llegan a comprender que una entidad sin fines de lucro sí debe recibir ingresos, porque si no, no podría cumplir con sus obligaciones. Pero esos ingresos nunca se van a destinar al enriquecimiento de alguien. Esa es la diferencia fundamental. Buenas noches, Julio. Buenas noches, Cándido. Bienvenidos.
Retomando un poco lo que decíamos, un banco, por ejemplo, Marcela, buenas noches, bienvenida. Un banco, una entidad financiera, busca lucro. Su finalidad es el lucro y es legítimo, no es mala la finalidad, pero eso es para lo que es creada una entidad financiera, para enriquecer a los socios. En cambio, una unidad educativa o una obra social en genérico, Lidia, bienvenida, buenas noches, no está buscando enriquecer a nadie, está buscando dar un servicio. Pero pongámosle el techo, el paraguas que nos tiene que amparar. Esta entidad sin fines de lucro, que en nuestro caso particular es una unidad educativa de convenio, no va a enriquecer a nadie, no es creada para enriquecer a nadie, es creada para dar un servicio. Tendrá obligaciones que cumplir y este es el meollo profundo del asunto. Moisés, nosotros tenemos que entender y transmitir a las instancias públicas es que una entidad sin fines de lucro, para poder cumplir con sus obligaciones, debe generar ingresos. Es la única forma. Y el mejor ejemplo de obligaciones que cumplir es el laboral. ¿Ustedes creen, María Elia, buenas noches, que una unidad educativa, o vamos a poner un genérico, centro de salud u hogar de acogida, Jesús, bienvenido, buenas noches, ¿puede contratar personal y no pagarle? No. ¿Puede contratar personal y pagarle un monto, pero no afiliarlo a la caja y a las AFPs o al sistema integrado de pensiones? No. Este es el punto en el que tenemos que concentrarnos para que el Estado nos entienda. Elsa, buenas noches. Y para que nosotros podamos defender la posición que tenemos. Unidad educativa, centro de salud, obra de acogida de niños, ancianos o lo que fuera. Lucio, Zulema, Alexander, muy buenas noches. Estas obras o estas personas jurídicas sin fines de lucro están obligadas a cumplir con toda la normativa laboral y social, ambas relacionadas con los trabajadores. ¿Qué quiere decir? Pagarles un sueldo que no puede ser menor al sueldo mínimo, a menos que fuera medio tiempo. Hacer sus aportes a la caja como seguridad social a corto plazo. Hacer sus aportes a la seguridad social a largo plazo, que tiene que ver con vejez, invalidez y muerte. ¿Es opcional? No es opcional. Estamos obligados. Entonces viene la pregunta. Marisabel, buenas noches. Si nosotros estamos obligados como persona jurídica sin fines de lucro a cumplir con lo que se refiere a las prestaciones laborales y sociales de los trabajadores, ¿cómo podríamos hacerlo si no generamos un ingreso? Este tema es crucial y les pido tenerlo presente con la mayor atención posible. Para defendernos frente a impuestos y frente a cualquier otra entidad pública, en nuestro caso, Marcela, bienvenida. Sí puede ser medio tiempo, Marcela, el trabajo, pero el medio tiempo, pensando en la carga horaria correspondiente, sería la mitad del sueldo mínimo, ¿verdad? Es el único caso en el cual se puede pagar menos del sueldo mínimo, o en realidad la mitad del sueldo mínimo porque es menos medio tiempo de trabajo. Sí, es posible. El parámetro, sin embargo, es que para la jornada de trabajo completa es el sueldo mínimo. Y estamos obligados. No hay opción, no hay manera de que le digamos al Estado que existiera alguna circunstancia por la cual eso no se cumple. Tampoco se puede obviar el cumplimiento de la seguridad social a corto y a largo plazo. Buenas noches, Caterina. Bajo esta premisa es que lo primero que tenemos que tener presente es que sí se debe generar ingresos. ¿Cómo se genera ingresos? Y eso tiene que ver con la finalidad.
Un segundo momento de conflicto con los de impuestos, fundamentalmente porque los impuestos son los más quisquillosos, ha sido demostrarles que el ingreso que se genera para esta entidad no pueden calificarlo como comercial. Les pongo un ejemplo. Muy buenas noches, María Teresa y Salomé. Les pongo un ejemplo. ¿Qué sucede si una unidad educativa tiene un espacio, una infraestructura grande y alquila tiendas? Impuestos en algún momento tomó el criterio de decir que el alquilar y cobrar alquileres era una actividad comercial y por tanto no se podía reconocer como una entidad sin fines de lucro. Error. Ese era un criterio absolutamente falso. Catherine, buenas noches. Y hemos discutido y peleado esto con el anterior ministro de Economía, que era el primero que no quería entender, con los funcionarios de impuestos, con los funcionarios del Viceministerio de Política Tributaria y otras autoridades públicas. Buenas noches, Minerva. ¿Por qué? ¿Cuál era el tema de conflicto? Si ellos calificaran, por ejemplo, el cobro de alquileres o, voy a poner el caso hipotético, la venta de libros o la venta de material escolar o la venta de uniformes como una actividad comercial, nos estarían obligando a funcionar como una entidad comercial, con características totalmente distintas, porque lo comercial está destinado al lucro y a enriquecer a socios, como ocurre con una entidad financiera. No es lo nuestro, no estamos nosotros en esa lógica. La discusión con impuestos ha sido de verdad muy compleja, pero hemos llegado al punto de demostrarles que no se puede calificar una actividad específica, como sería los alquileres o la venta de material escolar, por ejemplo, como una actividad comercial que le quitaría la finalidad no lucrativa a una unidad educativa de convenio. Vamos a ver algunas preguntas. De acuerdo, me anoto el tema de internado como uno de los temas que tenemos que resolver. Les pido, sí, que podamos cerrar un poquito más esta parte de las personas jurídicas sin fines de lucro. ¿Por qué? Porque la respuesta a las varias preguntas que han ido surgiendo respecto a cómo cubrir el costo de profesores que no tienen ítem o de administrativos, que es lo general, administrativos a los cuales el Estado no les da ítems y se tiene que cumplir con esto. Bienvenidos, César y Jenny. Para poder cubrir estos costos, que además son costos laborales, que no se pueden omitir, que no se pueden ni siquiera cumplir a medias, para poder hacer efectivo el cumplimiento de los derechos laborales y sociales de trabajadores, sean administrativos o sean dentro del ámbito educativo, la única forma es generar ingresos. Voy a insistir en eso. Y cuando el Estado nos diga que generar ingresos es una actividad comercial que nos saca del ámbito no lucrativo, les pido encarecidamente que les digan de frente que no es así. Una entidad sin fines de lucro es aquella que destina todos sus ingresos a la finalidad para la cual ha sido creada. Si es de educación, a la finalidad educativa. No va a repartir utilidades en ningún momento, pero de ninguna manera significa que pueda funcionar sin ingresos. ¿Cómo conecta esto con otros temas impositivos? Por ejemplo, la exención del impuesto a las utilidades de las empresas. Y esto nos lleva a una de las preguntas que han salido de lo que ustedes han presentado. ¿Cuál es la diferencia entre una unidad educativa privada y una unidad educativa de convenio, no solo en la parte de la gestión administrativa, sino también en lo que se refiere al manejo económico y en algún momento al cierre de esa entidad o de esa persona jurídica? El problema es que hasta ahora, o uno de los problemas, es que hemos estado en un
punto medio, si vale el término. Una unidad educativa fiscal, por ejemplo, no lleva una contabilidad específica como la va a llevar con certeza absoluta una unidad educativa privada. ¿Por qué? Porque en la unidad educativa privada se reciben ingresos, esos ingresos se contabilizan, se tiene un monto que tiene que permitir cubrir todo lo que se refiere a los gastos correspondientes al funcionamiento de la unidad. Bienvenidas, Esperanza, Alison y Miriam. ¿Por qué en la unidad fiscal eso no haría falta? Porque el funcionamiento económico es distinto, ¿verdad? Funcionan con ítems. Entonces, los ítems que son cubiertos por el Estado están en función de la contabilidad general que el Estado va a tener, no una específica de la unidad educativa. El 2004 hubo ya un momento de confusión fuerte en el Ministerio de Educación cuando se sacó una resolución ministerial por la cual se imponía a las unidades educativas de convenio llevar contabilidad, e inclusive pedían estados de resultados. ¿Por qué esto generó un conflicto y una confusión? Porque no se llevaba contabilidad y no se la llevaba porque se había asimilado tanto el funcionamiento de una unidad educativa fiscal a la de convenio, que la de convenio no tenía esta previsión de llevar una contabilidad. Además, en ese tiempo y antes, sí era factible que funcionen sin cobrar prácticamente nada. En la práctica, hoy, para el 2020, la situación es muy diferente y ha ido cambiando paulatinamente hasta llegar a un punto en el que nos han puesto contra la pared. ¿Por qué? Porque hoy una unidad educativa de convenio recibe algunos ítems, no todos, para el plantel docente y casi nunca para el plantel administrativo. ¿Cómo podría entonces encararse la responsabilidad del plantel administrativo en cuanto a la obligación que se tiene de respetar todos sus derechos laborales y sociales? Mario nos pregunta qué diferencia existe entre un colegio religioso particular y una fundación educativa. José pregunta, unidades educativas de convenio, los padres de familia tienen aportes y se pagan a bibliotecaria, psicólogo y otros. Correcto. Margarita, bienvenida desde Santa Cruz. Buenas noches, David. Vamos a este punto. ¿Qué ha ocurrido a lo largo de los años y de la dinámica con los cambios que se han ido dando, no solo normativos, sino de diversa índole, las últimas décadas, ni siquiera solo los últimos años? Ha significado que hoy las unidades educativas de convenio que ya existen están, si vale el término, en la línea divisoria entre lo fiscal y lo particular, lo que es complejo. Entonces necesitamos ser ingeniosos para poder encarar la responsabilidad que tenemos para poder existir en este punto. La pregunta de ¿cuál es la diferencia entre la unidad educativa fiscal, la particular y la de convenio y qué tienen que ver las congregaciones religiosas? Voy a tratar de explicarla de esta forma. En Bolivia tenemos poca práctica sobre lo que son las personas jurídicas y esto se presta a muchas confusiones. ¿Qué ha ocurrido con las congregaciones religiosas? Muchas congregaciones religiosas, sobre todo de la Iglesia Católica, aunque hay casos de otras entidades, de otras iglesias, pero vamos a hablar ahora un poco más de lo católico. ¿Qué ha ocurrido? Que han llegado congregaciones religiosas a Bolivia con carisma para la educación, porque no todas tienen el mismo carisma. Vamos a hablar de aquellas que tienen carisma para la educación y vamos a poner algún ejemplo, por ejemplo, con los salesianos. Su carisma es educativo, su esencia es educativa. Algo parecido ocurre con los jesuitas y con otras congregaciones. Han llegado las congregaciones y estas congregaciones han fundado colegios. Pregunta, ¿cuál es la persona jurídica que actúa? ¿La congregación religiosa
o el colegio o la unidad educativa. Hay una confusión en este punto y ese es un problema que nosotros tenemos que encarar. Enseguida voy a responder eso, María Elia. Lo que ha ocurrido en la práctica con las congregaciones religiosas es que la persona jurídica que ha actuado es la congregación religiosa, con 1, 2 o más colegios, lo que es un problema. ¿Por qué? Porque idealmente cada unidad educativa debería ser una persona jurídica debidamente reconocida con todas las condiciones y características. Y voy a ponerles un ejemplo de por qué este tema puede ser complejo. Imagínense ustedes que en una unidad educativa ocurre un hecho. Vamos a pensar en algo importante. Un niño cae y se fractura una pierna, vamos a imaginar. Y además esa caída fue por una negligencia porque no se estaba dando el cuidado necesario a los niños. Si los padres del niño quieren asumir, ¿contra quién la van a dirigir? ¿Contra la unidad educativa con nombre específico? No, si no es una persona jurídica reconocida legalmente. Van a ir contra la congregación religiosa. Por eso es importante que cada entidad tenga su propia personalidad jurídica, con su propia norma interna, que suele ser un estatuto, su reglamento interno y todos los otros documentos que son propios para las personas jurídicas, que en este caso serían sin fines de lucro. Esperanza nos dice que la entidad pública de nivel central del Estado, pero vamos a aterrizar ahora en el siguiente paso que vamos a dar. Si es fiscal, el Estado está a cargo, debe cumplir con todo, darles ítems, darles infraestructura, hacer el mantenimiento de la infraestructura, dotarles de mobiliario, dotarles de material escolar, etc. Lo que haga falta. Eso es en lo fiscal. En lo particular, la persona jurídica que ha sido creada y que genera ingresos tiene que cubrir todo eso. Tiene que cubrir infraestructura, mantenimiento, equipamiento, material escolar, etc. ¿Sí? ¿En qué queda la de convenio? ¿Dónde está? Por eso insisto, está como en un medio entre las dos. El problema grave de eso es que no hay una norma que nos diga, está en el medio y va a funcionar de esta manera. Hay normas para unos y para otros. Y nosotros tenemos que tener la habilidad de adecuar esas normas para los que estamos al medio, que somos los de convenio. Entonces, el Estado puede cubrir mantenimiento de infraestructura o equipamiento de unidades educativas de convenio. La primera respuesta es no. Sin embargo, se ha encontrado una salvedad que les voy a compartir ahora para hacer posible que esto funcione. Catherine nos dice que se ha optado por realizar contratos eventuales. Vamos a tocar el tema de la contratación de personal porque se están cometiendo algunos errores, no en función de lo que ustedes me han dicho, en función de otros casos que yo he visto, que pueden traer consecuencias a futuro y que tenemos que tomar las previsiones correspondientes. Permítanme cerrar un poco esta parte de la personalidad jurídica de las unidades educativas de convenio. Si la unidad educativa de convenio no tiene definida su personalidad jurídica debidamente, porque es parte de una congregación religiosa o es parte de una parroquia o es parte de otra persona jurídica, si un día surge una demanda laboral, por ejemplo, no la de la fractura de un niño, sino una demanda laboral, ¿contra quién se va a dirigir? Contra la parroquia o la congregación religiosa, lo que enreda todo. Entonces, idealmente, la unidad educativa debería tener su propia personalidad jurídica. ¿Se desconecta de la congregación religiosa o la parroquia? No, no se desconecta. Se puede establecer en el estatuto que esa unidad educativa depende o está vinculada a una congregación religiosa o a una parroquia, que es la que va a acompañar con el carisma institucional educativo para que pueda funcionar e ir adelante la unidad educativa. Pero la que va a actuar, la que va a responder por cualquier emergencia va a ser
esa unidad educativa con su propia personalidad jurídica sin fines de lucro, ¿sí? Si ya sabemos que tener una finalidad no lucrativa no significa vivir del aire, no significa no tener ningún ingreso, significa que tenemos que plantearnos cómo la unidad educativa puede comenzar a recibir fondos. ¿Fondos para qué? ¿Y cómo logramos que el Estado no nos lleve al ámbito privado, puramente privado, y pretenda que nosotros cubramos todos los costos? A partir del tema precisamente del compromiso de servicio y la finalidad. Si la finalidad es de servicio para sectores pobres y los cobros que se hacen son cobros menores, entonces estamos absolutamente cumpliendo ese carácter de la finalidad de un servicio educativo a los sectores más pobres que no tienen posibilidad de llevar a sus hijos a una unidad educativa particular. Ya, cuando hablamos de fe y alegría, que viene en otra pregunta, tiene que ver con lo que les iba a responder ahora justamente, el tema de los convenios. Si hablamos de una unidad educativa de convenio, es porque hay convenio, ¿verdad? O sea, el principio, la base es el convenio. Ya la Constitución reconoce la educación de convenio. ¿Y existía un convenio anterior a esa Constitución? Existía. ¿Existe otro ahora? Existe. Lo tiene la Iglesia Católica y lo tiene la Iglesia Metodista. Este convenio, primero un convenio marco y después un convenio específico en educación, perdón, para no dejar dudas, convenio marco lo tiene la Iglesia Católica y la Metodista, convenio en educación solo la Iglesia Católica. Este convenio nos da pautas de cómo va a funcionar precisamente estas unidades educativas de convenio. Entre otras cosas, temas relacionados con el nombramiento de directores, que es parte de una de las preguntas que han formulado. Pero también tiene que ver con el funcionamiento de la unidad educativa. ¿Por qué el Estado pone ítems de la unidad educativa de convenio? Porque le interesa que esa unidad educativa preste un servicio educativo a la población. Un servicio educativo de calidad, con calidez, etcétera, pero en teoría sin costo. ¿Por qué digo en teoría? Porque si no tuviera costo, ¿cómo lo sostenemos? Tiene que haber un costo, pero eso necesitamos ponerlo por escrito con el Estado. Ese es un tema pendiente con el Estado. No está debidamente regulado y por eso se presta a muchísimas confusiones, al extremo que hemos llegado al punto de que los cobros lo hagan los papás organizados y ellos lo administren. ¿Cuál es la desventaja en este punto? Que la unidad educativa pierde capacidad en cuanto a la gestión. El poner normas, el definir aspectos, el dirigir, el término correcto es ese, el dirigir la unidad educativa va perdiendo su esencia cuando hay una participación tan directa de los papás. ¿Debe haber participación? Sí, sin duda. Es ideal porque los padres somos complicados, y yo lo digo como madre de familia. Podemos participar, pero depender de lo que hagan los papás tiene una complejidad. Contratar personal, sea administrativo o sea docente, fuera de la normativa laboral, les digo que es una bomba de tiempo, porque eso en algún momento va a estallar. Y cumplir con la normativa laboral conlleva no solamente el pago del sueldo dentro del parámetro que se ha fijado ya de que no puede ser por menos del salario mínimo, salvo el medio tiempo, que será la mitad del salario mínimo. ¿Se puede no pagar aportes a la caja y a la AFP? No se puede. Este es un tema muy complejo, no hay forma de evitarlo. La ley no nos da ninguna posibilidad de no cumplir con esta obligación que se entiende que es un derecho del trabajador, sea docente o sea administrativo. Entonces, comunidades educativas deben tomar la previsión no solo de calcular el pago del sueldo que va a recibir la persona, sino también de lo que se refiere a los aportes, tanto para la seguridad social a corto plazo, que es la salud, cuanto para la seguridad social a largo plazo, que es la vejez, invalidez y muerte. Eso es inequívoco.
Y por eso, si no lo estamos haciendo, tenemos que encontrar la manera de regularizarlo porque es una bomba de tiempo. Ahora, les vuelvo a llevar a un punto en el que estábamos analizando. ¿Qué pasa si no se ha hecho? ¿Qué pasa si no se ha cumplido? ¿Qué pasa si no le han pagado al trabajador al menos el sueldo mínimo o la mitad si estaba en medio tiempo? Y no se ha hecho aportes a la caja y a la AFP. ¿Ese trabajador puede demandar? Sí, puede demandar. ¿A quién va a demandar? A la unidad educativa si la unidad educativa tiene su propia personalidad jurídica. Y si no la tiene, a quien haya creado esa unidad educativa, que puede ser una congregación religiosa, puede ser una parroquia o puede ser alguna otra persona jurídica que en este momento estamos hablando de aquellas relacionadas con la Iglesia Católica. En una de las preguntas que han enviado a la plataforma está, ¿cuál es el rol de la congregación religiosa? Voy a insistir, lamentablemente la congregación religiosa tiende a mezclarse cuando crea una unidad educativa y ésta no tiene su propia personalidad jurídica. ¿Cuál debe ser el rol? El aportar en la finalidad que tiene que ver con el servicio educativo y el carisma. Pasa con los salesianos. ¿Cuál es el carisma que siguen? El carisma de Don Bosco. ¿Tiene una particularidad o un plus especial? Lo tiene. Entonces, ¿qué aportan? Aportan ese carisma. Pero además nos toca hablar de la materia de religión. ¿Se puede dar la materia de religión católica en los colegios? Se puede. Y nos han puesto contra la pared no permitiéndonos hacerlo. Y es una barbaridad porque es un atentado contra la libertad religiosa. Cuando hablamos de temas religiosos, les pido, por el tiempo no vamos a profundizar, pero les pido tener presente esto. Una unidad educativa que es de identidad católica, o puede ser de otra religión, pero es de identidad católica en este caso, puede usar signos religiosos como el crucifijo o la imagen de la Virgen, puede, porque es su identidad. La Universidad Católica puede usar signos, puede, porque es su identidad, ha sido creada como una entidad católica. Lo que no se puede es obligar a los estudiantes a asistir a servicios religiosos que tienen que ver con un tema de fe, como por ejemplo la misa o la Eucaristía. Eso no, porque asistir a la Eucaristía tiene que ser algo que nace de uno. No se puede obligar a una persona a asistir a un servicio religioso. Eso ya va en el fuero interno y eso lo decide la persona, si son niños, con sus padres. Pero el que exista una identidad religioso-católica, eso es absolutamente legítimo y se puede dar. Incluye la materia de religión católica. Si es colegio católico, va a dar la materia de religión católica porque es católico. Que no se pueda obligar a los niños a asistir a la clase, ¿por qué no? La clase no es un tema de fe en sí mismo, no es como la celebración de la misa. A la misa no, a una procesión no, a esos servicios religiosos no se puede obligar a asistir a quien no crea, no comparte esa fe. Pero lo que se refiere a la identidad misma, eso sí. Y cuando hablamos de religión católica, necesitamos construir positiva y proactivamente lo que es el tema de la materia de religión, cómo se la va a impartir y el por qué las unidades educativas, si son católicas, pueden dar la materia de religión católica en sus aulas. Las fiscales no, porque pueden hacerlo, no es que está prohibido, pero no es una obligación. ¿Por qué? Porque el Estado se ha declarado Estado laico, no con la Constitución del 2009. Muchísimo tiempo antes ya era un Estado laico. Entonces, al ser un Estado laico, no enseña una religión en particular, se abstrae. El Estado laicista es contrario a la religión, ese sí rechaza la religión. El Estado laico no, se mantiene al margen. Nosotros somos un Estado laico. Por tanto, en las unidades educativas fiscales no va a haber una materia de religión en específico, a menos que los padres la pidan porque existen el suficiente número de niños que quieran pasar esta materia.
¿Qué pasa con las unidades educativas que no tienen acompañamiento religioso? Tenemos que buscar la manera de generar ese vínculo. Había una pregunta dentro de las que fueron a la plataforma respecto a si el Estado intervenía en el nombramiento de obispos o sacerdotes. No, para nada, de ninguna manera. Quien nombra a los obispos con autonomía plena es el Papa. Y los sacerdotes o están relacionados con un obispo, aquellos sacerdotes diocesanos, o están relacionados con una congregación religiosa cuando se refiere a los religiosos. Por tanto, así como el Estado es laico, respeta el tema religioso, pero está al margen, la Iglesia tiene su propio ámbito de acción que no tiene una injerencia directa con el Estado. ¿Cómo pueden subir las pensiones de forma legal las unidades educativas privadas llevadas por congregaciones? Este es un tema que toca a lo que estamos viviendo desde hace algunos años atrás y se ha venido a agravar fuertemente hoy con la cuarentena, todo lo que se refiere a la pandemia y a la cuarentena. Pasa por un tema político, lamentablemente, es decir, yo les tengo que decir con mucha honestidad que hoy muchas obras de la Iglesia están enfrentando la realidad de considerar la posibilidad de cerrar su actividad. ¿Por qué? Porque dependen de sea ciertos ingresos o sea ciertas ayudas que por la situación que estamos viviendo no las pueden recibir. Y precisamente no pueden cumplir con las obligaciones que han generado, siendo una de las primeras la obligación laboral. Entonces, si es un hogar, por ejemplo, que no puede en este momento acoger a los niños y no va a poder cubrir el costo de los trabajadores, es casi inequívoco que tenga que enfrentar la realidad de un cierre de eventualmente actividades. Actos religiosos como la Semana Santa. Tienen que dar la libertad de que los niños y los padres participen o no, de elegir la creencia que vamos a tener o de no tener una creencia. Entonces, la línea divisoria, que además ya tiene jurisprudencia nacional e internacional, es cuando hay una entidad con su identidad clara, esa identidad debe ser respetada y cumplida. Les voy a poner un ejemplo que ayude a entender esto. EWTN, que es el canal de televisión que la mayoría debe conocer. En Estados Unidos, cuando estaba Obama como presidente, impuso un seguro médico para los trabajadores que incluía el aborto. Entonces EWTN decidió no contratar ese seguro médico para sus trabajadores, buscó otro seguro. Y demandaron a EWTN acusándola de no cumplir con la ley. EWTN se defendió y ganó. ¿Por qué ganó? Porque demostró que tenía claramente definida su identidad como estatutos y personalidad jurídica. Si la unidad educativa no tiene estatutos claros que digan que es católica, no va a poder defender su identidad. Pero si tiene la documentación pertinente que demuestra que tiene identidad católica, como por ejemplo ocurre con la Universidad Católica o la Universidad Salesiana, entonces sí, es defendible su posición y va a poder hacer prevalecer la defensa de su identidad. ¿Cómo manifiesta su identidad? Con signos religiosos. Puede usar signos religiosos, nada le prohíbe. Lo que no puede es entrar al fuero interno de la persona para lo que cree. Y tiene que ver con la misa y tiene que ver también con lo que ustedes mencionan de algunos actos de fe como la Semana Santa y otros. Si alguien que está en una unidad educativa católica no es católico o no es creyente, no lo pueden obligar a participar en estos servicios religiosos. Pero si hubiera la materia de religión, es legítimo. ¿Por qué? Porque es la enseñanza del conjunto de temas que hacen a la religión católica y que no hace daño que se conozca para quienes creamos, no creamos o para quienes puedan tener otra fe. Ahora, ese tema no está resuelto
En eso sí les pido tener presente lo que les digo. No es que ya esté todo arreglado, saneado y que vamos a poder ir adelante. Estamos construyendo. Y parte de esa construcción tiene que ver con lo que el ministerio apruebe cierta normativa específica que nos respalde en lo que les estoy diciendo, que es un derecho, que tiene respaldo de jurisprudencia internacional y nacional, pero que es mejor que lo tengamos plasmado en disposiciones como una resolución que ayuda a que mucha gente entienda, sobre todo direcciones distritales y otras, entienden mejor cuando hay una resolución del ministerio. Si dentro del reglamento interno de la unidad educativa figura que deben participar en esas actividades, ¿es legal? No, no lo es. Por favor, modifíquenlo. Todo lo que es servicio religioso, todo lo que es fe interna de la persona, nadie le puede obligar, ni a creer, ni a dejar de creer, ni a creer en otra cosa. Eso es fundamental y en algún otro momento, si tenemos la oportunidad, podemos profundizarlo un poco más. Espero que esta parte de la personalidad jurídica de las unidades educativas de convenio esté quedando clara. Voy a insistir un poquito más en el tema de la finalidad lucrativa o no lucrativa. Una unidad educativa de convenio que tiene su personalidad jurídica y que es no lucrativa, ¿puede generar ingresos? Puede, es legítimo y debe hacerlo, porque si no lo hace, ¿cómo va a cubrir las obligaciones que tiene que cumplir? Comenzando por las obligaciones laborales. El Estado nos obliga, no nos permite dar la opción o no, nos obliga a cumplir con obligaciones laborales, sociales, seguridad social a corto plazo, a largo plazo, además de otros elementos. Entonces, es imposible sobrevivir si no se formaliza este tema de que se puedan recibir ingresos. Puede ser con cobros racionales, cobros que se ajusten a la finalidad, puede ser. Pero ¿cómo respaldamos eso? ¿Cómo demostramos al Estado que estamos cobrando algo coherente y cabal? Finalidad. Finalidad, estatuto y reglamento interno. Mientras no tengamos estos documentos que nos respaldan y que demuestran quiénes somos, ahí sí la vamos a ver complicada la situación. ¿Cuál es el rol de la CEIL? Perdón, Gladys, este tema venía hace un momento también. El rol de la CEIL tiene que ver con el convenio tanto marco como el convenio en educación, y es el vínculo de coordinación que tiene el Ministerio de Educación y sus instancias con la Iglesia Católica. Antes tuvo un protagonismo mucho mayor que el que tiene ahora, sí. ¿Se puede recuperar ese protagonismo? Yo les diría que sí, y tiene que ver con que hagamos cumplir el convenio en educación, el convenio marco y el convenio en educación. Porque si no lo hacemos cumplir, nos van a seguir pisoteando como lo han hecho con el nombramiento de los directores, sobre todo de los directores. Han desconocido el convenio, han procedido arbitrariamente y nos han impuesto directores que no comparten el carisma de la institución. Y no puede existir una institución cuya cabeza no comparte el carisma. Eso no funcionaría en ninguna parte. Delia, buena pregunta, Dalcy, vamos a aclarar. Adelia, ¿todo colegio privado católico tiene personalidad jurídica? Debería. En realidad, toda unidad educativa, sea de convenio o sea privada, debería tener personalidad jurídica. No ocurre en la práctica y tenemos que subsanar eso. Mientras no lo subsanemos, vamos a seguir arrastrando problemas y dificultades serias, cada vez más serias, como las que ya estamos viviendo. Respecto a la personalidad y la personería, es importante esta aclaración. La personalidad jurídica es la que va a acreditar la existencia jurídica de la entidad. Es como el certificado, no, la personería sería como el certificado de nacimiento. La personería jurídica es la que queda acreditada a través de un representante legal, o sea, quien representa la entidad. La personalidad es la que determina la existencia jurídica de esta entidad.
Por eso, de lo que yo les estoy hablando en particular ahora es de la personalidad. Después vendrá la personalidad, pero eso tiene otro carácter distinto al que ahorita estamos tocando. Y esto tiene que ver además con el aditamento de que la creación o el reconocimiento de personalidad jurídica de entidades sin fines de lucro católicas tiene un tratamiento un poco distinto al de otras que no sean católicas. ¿Por qué? Por el acuerdo que existe entre y el Estado boliviano, que son las notas reversales suscritas el año 93, ratificadas por la ley 1644 el año 95. Este acuerdo internacional que está plenamente vigente y que norma el reconocimiento de la personalidad jurídica de las entidades católicas, así como el derecho interno de la Iglesia Católica, es el que debe ampararnos a todos los que tenemos identidad católica. Si la entidad fuera, por ejemplo, budista o luterana o de cualquier otra iglesia, el tratamiento es distinto. Distinto en cuanto al reconocimiento, ¿no? Pero igual necesitan personalidad jurídica, igual necesitan una finalidad claramente determinada. Eh, Rosemary nos dice que sería bueno que los ingresos por diferentes actividades o aportes sean fiscalizados, sin duda alguna. Bueno, por las juntas escolares, sí, esto depende mucho de la organización propia, ¿sí? ¿Cómo hacen participar a los padres eh, y cómo se organizan en cuanto al control social? Esto tiene mucho que ver con la particularidad del lugar en el que están y la forma en la que funciona. Lo que yo les diría en términos generales es, tiene que haber una dirección clara y una dirección que entienda la identidad y el carisma que tiene la unidad educativa. Si eso funciona, es posible poder coordinar con padres y otras instancias. Si no, es una complejidad que se puede hacer inmanejable. Entonces, yo les diría que la coordinación es buena, el relacionamiento es bueno, pero tiene que haber una dirección clara para que las cosas funcionen bien. ¿Se puede dar la materia de religión en unidades fiscales? Se puede, pero no es... Entonces, lo que se tiene que hacer es generar acuerdos específicos con el Estado para que haya una persona autorizada para dar la materia de religión. Y cuando les digo que tenemos que construir y trabajar en esto, es porque como iglesia tenemos un déficit en cuanto al tema de los profesores de religión. No digo que los profesores estén mal, a lo que me refiero es a que no solo se debe trabajar en la formación de los profesores de religión católica, sino que debe haber una autorización para quien da la materia de religión católica, porque si no, se puede terminar desvirtuando el contenido de la enseñanza. Entonces, la Iglesia Católica tiene un deber de actuar respecto a la formación de los profesores de religión, la autorización, acompañamiento, seguimiento de los profesores para que puedan dar la materia y la relación con el Estado para que en aquellas unidades educativas fiscales donde los padres sí quieren que se dé la materia de religión católica, se la pueda dar. Les voy a poner un ejemplo para que me entiendan. En Chile, los obispos autorizan a los profesores de religión que van a dar la materia de religión cada año. Hubo un caso de una profesora de religión que se declaró lesbiana públicamente y que vivía con su pareja mujer. El obispo le quitó la autorización para dar la materia de religión católica. Ella demandó al obispo ante el Estado boliviano, ante el Estado chileno. La iglesia ganó porque le dieron la razón a la iglesia, llevó el caso a la Corte Interamericana y también en la Corte Interamericana la iglesia ganó. ¿Por qué? Si hubiera sido la materia de matemáticas, sería distinto. Pero siendo materia de religión, ir en contra de un tema que es propio de la doctrina de la Iglesia Católica, congruente. Entonces, no solo se tiene que trabajar en la formación, se tiene que trabajar en el acompañamiento, seguimiento y esa debida autorización para dar la materia. Cuando hayamos cumplido eso, entonces sí podemos hablar de concertar con el Estado para que cuando se necesite un profesor de religión
pueda estar ese profesor para dar la materia correspondiente. Buenas noches a los que están ingresando recién, son bienvenidos. Permítanme recoger un poco las preguntas que habían llegado a la plataforma. Derechos laborales, una vez más, permítanme insistir, tienen una bomba de tiempo si no se cumple. Tienen que cumplirse. Y para poder cumplirse, tenemos que generar ingresos. Una pregunta que comparto con ustedes y la voy a responder. ¿Se puede vender uniformes en una unidad educativa? Vamos a imaginar que la unidad educativa tiene definido un uniforme y ofrece las prendas del uniforme a los estudiantes. Puede solamente en el caso en el que su estatuto especifica que parte de la actividad que está realizando es la venta de prendas de vestir de uniforme o material escolar, libros y otros materiales como tal. Si no es así, no se los van a permitir y eso puede conllevar multas y otro tipo de problemas impositivos y de otra índole. ¿Las unidades educativas de convenio deben tener personalidad jurídica? Sí, porque es la única manera de demostrar cuál es su identidad y cuál es su norma interna. Con la personalidad jurídica de las entidades sin fines de lucro viene el estatuto, que es su norma interna. Esa norma interna es la que va a permitir demostrar quién es. ¿Cómo demostró EWTN en Estados Unidos que era católica y por tanto no iba a contratar un seguro médico que involucre el aborto? Por su estatuto. Si no hubiera tenido un estatuto claro que defina quién es, no hubiera podido defenderse ni hubiera podido ganar esa demanda. Entonces, una unidad educativa que quiere cobrar un monto X por el servicio que da para cubrir el tema de los administrativos y otros elementos propios, que quiere demostrar que es católica, que además pueda realizar otro tipo de actividades en cuanto a la generación de ingresos, la única forma que tiene es con una personalidad jurídica clara y un estatuto propio que determine quién es y qué finalidad está buscando. Y la finalidad es importante. Si ustedes tienen como finalidad educativa un servicio X dentro de la educación, no pueden poner en su estatuto que se van a dedicar a la venta de gasolina o de cualquier otra cosa. Pongo un ejemplo cualquiera, ¿sí? ¿Por qué? Porque no está dentro del objeto, no está dentro de la finalidad. Solo lo que sea parte de la finalidad, el Estado se los va a reconocer. Y esto que les digo de que el Estado se los va a reconocer tiene que ver con tema impositivo y tiene que ver con otro tipo de fiscalizaciones y controles que el Estado sí va a hacer a esa persona jurídica. ¿Por qué aún no la tienen? Ay, esa es una pregunta que la verdad es que no sé cómo responder. Dentro de la Iglesia Católica estamos trabajando muchísimo para impulsar esto. Las obras educativas de la Iglesia, las obras de salud, los hogares, no se han preocupado por esto. Quizás porque antes no era necesario, porque antes se entendía que era de la Iglesia Católica, había otro tipo de relacionamiento con el Estado. Hoy la realidad es distinta y nos obliga a tener todo en orden, porque si no, es como estar sin un techo y cualquier momento que llueva vamos a terminar empapados. Muy buenas preguntas, María Elia. ¿Cómo obtener la personalidad jurídica? Retomo lo que les estaba diciendo hace un momento. Cuando se trata de entidades católicas, hay un tratamiento especial definido. Especial no por preferente, ¿sí? Permítanme mencionarles esto. Cuando decimos que la Iglesia Católica tiene un trato distinto de otras iglesias, no es porque la Iglesia Católica sea más importante o porque la religión católica sea más bonita o menos bonita. No, todos tenemos igualdad en cuanto a lo que se refiere al tema de fe. La diferencia se da en el hecho de que la Iglesia Católica puede suscribir acuerdos internacionales con el Estado boliviano a través de la Santa Sede. Acuerdos entre estados. El Estado del Vaticano suscribe acuerdos con el Estado boliviano o cualquier otro estado, Brasil, Chile, el que fuera. Eso le da un techo que le permite después suscribir otros acuerdos
como ha ocurrido con el acuerdo marco y el acuerdo en educación, convenio marco y convenio en educación. Esta es la diferencia. No es que sea más o menos importante la fe o la religión católica. Y esta diferencia, ¿qué nos permite hoy que se aplique el derecho canónico? ¿En qué? En las personas jurídicas, entre otras cosas. Lo que nos interesa a nosotros es las personas jurídicas. ¿Cómo obtienen la personalidad jurídica? Acercándose a la autoridad eclesiástica que corresponde. Si la unidad educativa va a funcionar solamente en La Paz, tienen que acudir a la Arquidiócesis de La Paz. Si va a ser en el Alto, hay un obispado del Alto, hay una diócesis de Coroico, está la diócesis de Oruro. Necesitan conocer cuál es la jurisdicción eclesiástica a la que pertenecen para relacionarse con el obispo del lugar. Si hablamos de obras, por ejemplo, Escuelas Populares Don Bosco o Fe y Alegría, aunque vamos a hablar ahora de Escuelas Populares Don Bosco, que son obras que están presentes en más de una jurisdicción eclesiástica, están a nivel nacional, entonces su relación y quien les da la personalidad jurídica es la Conferencia Episcopal Boliviana. Buenas noches, Harold. Sí, lo que pasa es que la personalidad jurídica, esto me cuesta explicarlo, permítanme pensar un poco cómo. La forma de conseguir la personalidad jurídica es lo que varía. La personalidad jurídica es única, solo puede ser una. ¿Cómo la consiguen? Si son una entidad, una persona jurídica católica, la consiguen a través de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay norma que nos dice eso. ¿Cuál norma? Las notas reversales, que son un acuerdo suscrito entre el Estado boliviano y la Santa Sede. Si fueran una persona jurídica de otra iglesia que tiene carácter religioso, ¿ante quién acuden? Ante el Ministerio de la Presidencia y la Cancillería. ¿Por qué? Porque la ley de libertad religiosa, que ya ha sido aprobada en Bolivia el año pasado y está vigente, nos dice eso. Si son una entidad civil que no tiene ningún carácter religioso, pero que no persigue lucro, una entidad civil sin fines de lucro, ¿dónde tienen que acudir? Puede ser a la gobernación, puede ser al municipio o puede ser al viceministerio de autonomías, dependiendo si van a funcionar solo en un municipio, en un departamento o van a tener un alcance nacional. Espero que esto se entienda. No es sencillo, pero tampoco es imposible de que se pueda comprender. Les he enviado material, ojalá tratar de explicar un poquito mejor esto. Todavía no tenemos manuales, ojalá en breve podamos compartirles manuales que nos ayuden a poder comprender mejor esta parte. ¿Cómo eligen a los directores de hogares de huérfanos? O sea, internados, que no se me escape esto, por favor. Por tradición y a lo largo de la historia en Bolivia, la Iglesia Católica ha manejado obras sociales en tres ámbitos importantes: la educación, la salud y los hogares de acogida. Educación técnica alternativa tiene que ver también esto. Ya. María Minerva, voy a tratar de responder esa pregunta, aunque es un poco largo. Ya. Hablemos de los internados. Tengan presente que un internado no tiene carácter solamente educativo. Un internado abarca mucho más que lo que es solamente educativo, porque al acoger a niños y tener a niños bajo responsabilidad de la persona jurídica, se tienen que cumplir otras normas más. Por tanto, la personalidad jurídica debe abarcar algunos otros elementos y cumplir con varias otras normas que el Estado nos exige. ¿Puede hacerse dentro del derecho canónico? Sí, puede hacerse, cumpliendo ciertas condiciones. Quisiera poder explicar esto de manera sencilla y con brevedad, permítanme. Si el internado tiene la personalidad jurídica canónica,
significa que está delimitada su finalidad. Parte es educativa y parte tiene que ver con la acogida. ¿Tiene que cumplir normas en la educación? Sí. Además, tiene que cumplir normas en cuanto se refiere a la acogida de niños, niñas y adolescentes. Y además puede tener que ver con temas laborales. Si se hace la educación técnica, por ejemplo, educación técnica no es tan complicado, eso tiene que ver con el esquema de la currícula educativa. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, hay una carpintería en el internado y se producen algunos muebles? Eso puede entenderse como trabajo. Yo les pediría, les he mandado un documento que tiene que ver con el Código Niño, Niña, Adolescente. Ahí está delimitado que el trabajo que hace parte a la formación del niño o del adolescente o joven no se puede considerar como un tema estrictamente laboral. Tiene que ver con esto que es aprender, formarse. Y podría funcionar bajo ese esquema en el caso de los internados y de los hogares. Espero estar respondiendo la pregunta que me plantearon. Rosemary, si hablamos de unidad educativa de convenio, no, de convenio católico. Si hablamos de unidades educativas católicas, no les da la personalidad jurídica ni la gobernación ni el municipio. Se la da la propia Iglesia Católica a través del derecho canónico o aplicando el derecho canónico. ¿Por qué? Porque en las notas reversales del 93 que les menciono que están ratificadas por la ley 1644, se permite la aplicación del derecho canónico. Entonces, la personalidad jurídica que reciben las unidades educativas católicas está enmarcada en el derecho canónico. ¿Se desprende? ¿No tiene nada que ver con el Estado? No, es falso, porque así como nosotros existimos, se crea la persona jurídica dentro del derecho canónico, igual tiene que cumplir la normativa impositiva, igual tiene que cumplir la normativa laboral, obviamente la normativa educativa. Entonces no somos una isla que se aparta de lo demás, estamos dentro de lo que nos obliga el Estado a todos, solamente varía la forma en la que nace a la vida jurídica. ¿Cómo nace a la vida jurídica? Por el derecho canónico dentro de la Iglesia Católica. No sé si he cubierto las inquietudes que tienen. Espero que sí. Sí, por supuesto, José. José plantea respecto a si la recaudación de fondos o, por ejemplo, la venta de uniformes o de otro material tiene que estar reflejado en la normativa interna. Sí, porque si no está reflejado ahí, no se los van a reconocer, van a tener gravísimos problemas. Si no mencionaron en su estatuto que pueden vender material, no les van a permitir hacerlo. Si no está reflejado qué actividad pueden desarrollar, no tienen en qué respaldarse y no va a funcionar hacia adelante. Infraestructura. Este temita más, por favor. ¿Qué ocurre con unidades educativas que no están cobrando, en las que los padres son los que se organizan para reunir algunos fondos y poder pagarle al portero o no sé, al regente, y no tienen con qué cubrir el mantenimiento de la infraestructura, el techo se va a caer, hay goteras, en fin? Hay casos en los cuales eso se ha subsanado con un convenio suscrito con el municipio. ¿Por qué? En los últimos documentos que les he mandado de la unidad 4 están las competencias. ¿Quién tiene competencia para atender la infraestructura de las unidades educativas? Se entiende que fiscales es el municipio. Y excepcionalmente, en casos en los que se ha demostrado que la unidad educativa no cuenta con fondos para poder hacer el mantenimiento, a través de un convenio, el municipio ha podido aportar en la refacción. ¿Por qué no es simple que el municipio haga esto? Porque el municipio maneja recursos públicos y los recursos públicos no se pueden invertir en un bien privado. Si la infraestructura donde funciona la unidad educativa es de la unidad educativa o de la congregación religiosa o de la parroquia, es difícil que el municipio invierta ahí porque sería un delito invertir recursos públicos dentro de una infraestructura privada.
Sin embargo, esto del convenio ha abierto la posibilidad excepcional de que aquellos casos en los cuales realmente no hay manera de que se pueda sostener esa infraestructura, el municipio colabore para que la obra vaya adelante. En muchos casos los municipios han querido obligar a que se ponga esa infraestructura a nombre del municipio. No es correcto. Y además, cuando hablamos de derecho canónico, no se puede hacer eso libremente. No es un tema que se pueda tomar la decisión sin cumplir con ciertos requisitos y condiciones. Eh, Zulema, no entiendo bien la pregunta de las resoluciones ministeriales. Gracias, Lidia y a Elizabeth, a las demás les agradezco sus palabras de aliento. Siento que no haya podido cubrir todo, el espacio es limitado y seguro que hay cosas que están quedando en el tintero. No se asusten por el tema de la personalidad jurídica. Son años que estamos trabajando en eso y queda tiempo hacia adelante que sigamos trabajándolo. No es simple, pero paso a paso se va avanzando. Ustedes han mencionado en una pregunta el tema del convenio que tiene Fe y Alegría, que le ha facilitado ese tema de que se inviertan algunos recursos para refacción. Ese es el tema, convenio. Si se logra algunos convenios, se puede avanzar, pero traten de no depender de eso. Procuren que, teniendo su personalidad jurídica con un estatuto claro, un reglamento interno claro, se pueda lograr que logren autosustentarse. Hagan cobros que van a ir destinados a la misma finalidad y que les van a permitir cumplir con todo lo que tienen que cumplir. Les agradezco enormemente por su atención, su tiempo y su paciencia. Ha sido una hora intensísima. Y espero que les vaya muy bien en este diplomado. Cualquier cosa yo voy a seguir a la orden para responder algunas inquietudes. Todavía les debo una evaluación de una de las unidades. Voy a ir poniéndome al día para que tengan todas las evaluaciones correspondientes y también cualquier otra información que requieran a través de la plataforma la podemos ir subsanando. Muchísimas gracias por su atención. Una alegría haber compartido con ustedes. Ah, saludos desde Potosí, Marcela. Soy potosina, así que va con especial cariño. Aunque amo Bolivia en su conjunto, un cariño grande para todos en el lugar en el que se encuentren. Gracias, Salomé. Confío que algunas dudas hayan sido absueltas. Seguro que no todas, pero con un poco más de tiempo y tal vez a través de la plataforma voy a procurar que se vayan subsanando todas las dudas posibles. Muchísimas gracias a ustedes. De verdad ha sido una alegría reunirnos y compartir este espacio de tiempo. Muy buenas noches.